buenas compañeros, mi nombre es Ingrid de la Cruz del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de Magdalena y en este video vamos a realizar el inciso A del experimento número 1 del vacacional de calor y ondas, el cual consiste en llenar un vaso de cristal con agua y en su superficie colocar una aguja y una cuchilla de afeitar. Veamos qué sucede. Principalmente llenamos el vaso de cristal con agua a temperatura ambiente. Tratemos que el vaso quede lleno. Luego procedemos a colocar sobre la superficie del agua una aguja y una cuchilla de afeitar. Como podemos observar, ambos objetos flotan en la superficie, y esto es gracias a que las partículas que están en la superficie del agua poseen unas propiedades especiales, ya que dependen de unas fuerzas que no se encuentran balanceadas, lo cual nos ayuda a explicar el significado de la tensión superficial. En este caso, la superficie del agua tiene una alta tensión superficial que evita que su superficie sea penetrada por objetos de poco peso. Normalmente los objetos de metal no pueden flotar en un líquido debido a la alta densidad del metal. Sin embargo, si son objetos de poco peso y se sitúan con cuidado sobre la superficie, como en este caso, pueden flotar debido a la pequeña fuerza extra de la tensión superficial. Hola nuevamente compañeros, en este video quiero mostrarles la realización del inciso B del experimento número 1, el cual consiste en tomar una pelota pequeña y colgarla sostenida con un hilo. En mi caso yo voy a utilizar este objeto. Cuando este se encuentre en el aire, vamos a encender el grifo del agua y vamos a dejar balancear la pelota suavemente. Acompáñame a ver qué sucede. Como lo habíamos mencionado antes, abrimos la llave del agua y colocamos la pelota colgando a una distancia considerable. Posterior a ello, balanceamos suavemente la pelota. Como pueden observar, la pelota se atrae hacia la corriente del agua, lo cual nos hace entender un poco más el significado del principio de Bernoulli. A mayor velocidad, menor presión. Entonces, como el chorro de agua tiene mayor velocidad que el aire, se tiene una menor presión en el chorro del agua, lo cual conlleva a que la pelota se atraiga hacia él. En definitiva, el principio de Bernoulli relaciona la velocidad de un fluido con su presión y además dice que la energía de un fluido es una constante, la cual es proporcional al producto de la velocidad y la presión del fluido. En otras palabras, cuando la presión aumenta, la velocidad disminuye y viceversa, es decir, que son inversamente proporcionales. En esta parte vamos a realizar el inciso C del mismo experimento, el cual consiste en amarrar un par de barcos de juguete quedando uno del lado del otro. En mi caso, yo voy a utilizar un par de estos, teniendo en cuenta que los cordones no queden tan tensos. Luego vamos a lanzar un chorro de agua en medio de ellos y miramos qué sucede. Aquí tenemos nuestros barcos ya amarrados. Como pueden notar, no se encuentran tan flexionados los cordones. Procedemos a lanzar el chorro de agua en medio de ellos. Podemos notar que los barcos se acercan y chocan. Este suceso se da como explicación práctica al principio de Bernoulli, ya que el agua que fluye entre los barcos tiene mayor rapidez que la de los costados. Y nuevamente comprobamos que a mayor velocidad, menor presión en el medio de los barcos. Es decir, el aire de los costados que tiene mayor presión empuja a los barcos hacia el medio, haciendo que estos se choquen. ¿Qué tal compañeros? Mi nombre es Cristian Serrano y soy estudiante de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad del Magdalena. En esta parte del video realizaremos el experimento número 2 del vacacional de calor y ondas. En este experimento se sumergirá un vaso boca abajo sobre un objeto que flota en la superficie del agua contenida en una tina, con el fin de determinar a qué profundidad se debe bajar el vaso para comprimir el aire que se encuentra dentro de él a la mitad de su volumen. Vamos a verlo. Para realizar el experimento tenemos este recipiente que hará las veces de tina con una cantidad determinada de agua. Este pedazo de icopor hará las veces del objeto que se colocará en la superficie del agua para poder conocer qué cantidad de agua entra al interior del vaso a medida que se vaya sumergiendo. Y el vaso, pues que sumergiremos a una profundidad determinada dentro del recipiente. Y podremos ver a medida que vaya bajando cómo se comprime el aire dentro de él por acción de la profundidad. Procedemos a colocar el pequeño pedazo de icopor sobre la superficie del agua. Luego vamos sumergiendo lentamente el vaso, cuidando que no haya escape del aire. A medida que vamos sumergiendo el vaso lentamente,
podemos ver que existe cierta resistencia por parte del agua, ya que los fluidos siempre ejercen fuerzas perpendiculares a la superficie de un objeto sumergido al no resistir esfuerzos cortantes. Por tanto, siempre tratarán de comprimir los objetos en su interior, como en este caso el agua trata de comprimir el aire que hay dentro del vaso. Finalmente vemos que es mínima la compresión del aire al interior del vaso. Como lo vemos en el siguiente gráfico, con el experimento se pretendía sumergir un vaso boca abajo a una profundidad X para tratar de comprimir el aire que se encontraba dentro del vaso a la mitad de su volumen inicial. Pero como se evidenció durante el experimento, pues no fue posible sumergir el vaso a una determinada profundidad para lograr esa compresión del aire dentro del vaso. Por tanto, lo desarrollaremos teóricamente. Sabiendo que la expresión presión igual presión atmosférica más la densidad del fluido por la gravedad por la altura, permite conocer la presión que experimenta un objeto, en este caso sería el aire contenido dentro del vaso, a una profundidad h de un fluido en reposo y abierto a la atmósfera, como lo estaba el agua dentro del recipiente donde se realizó el experimento. De lo anterior se puede inferir que la presión aumentará a medida que la profundidad h aumenta. Para calcular la altura h a la que debe sumergirse el vaso para lograr comprimir el aire contenido dentro de él a la mitad de su volumen, utilizaremos, además de esta ecuación, la siguiente ecuación. Presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2, la cual representa la ley de Boyle. Esta ecuación la utilizaremos para calcular la presión a la que será sometida el aire al sumergirlo dentro del agua a una determinada profundidad. Despejamos la ecuación de tal manera que se halle la presión 2. Entonces tenemos que la presión 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre el volumen 2. Reemplazamos los valores del volumen 1, de la presión 1, que es la presión atmosférica, sobre el volumen 2, que sería la mitad del volumen inicial. Y nos queda como resultado que la presión 2 sería igual a 202.368 pascales. Teniendo este resultado, se procede a calcular la altura, para lo cual se despejará de esta ecuación. Despejando de esta ecuación la profundidad a la que debe ser sometida el vaso, nos queda que la presión es la presión menos la presión atmosférica sobre la densidad del agua por la gravedad es igual a la altura, a la profundidad. Reemplazamos los valores, donde P sería la presión 2 menos la presión atmosférica sobre la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por la gravedad, para obtener que la profundidad a la que se debe sumergir el vaso para lograr la presión 2 es de 10,3 metros. Y con esto tenemos que la profundidad a la que hay que sumergir el vaso equivale al valor de la presión atmosférica en metros por columna de agua. Muy buenas, compañeros. Mi nombre es Jan de la Cruz, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Magdalena. En este video vamos a realizar el experimento número 3 del vacacional de calor y onda, el cual consiste en sumergir dos vasos en un recipiente que contiene agua, pero uno de los vasos va
ha de ser sumergido de la forma que contenga aire, y otro vaso si va a contener pues el agua del recipiente. La idea es transferir el aire hacia el vaso que tiene el agua, con la intención de que podamos observar cómo la presión del aire, del vaso que tiene aire, va a introducirse en el vaso que tiene agua y cómo la va a desalojar y ocupar el espacio de esta agua. Lo sorprendente del caso es que todo esto será sumergido y podremos ver el efecto de las burbujas de aire que se forman. Para una mejor experiencia, vamos a verlo. Muy bien amigos, en esta ocasión vamos a utilizar un recipiente con una capacidad volumétrica de 0.15 metros cúbicos. A la vez vamos a utilizar un vaso grande y un vaso pequeño, el pequeño con 0.006 metros cúbicos y el grande con 0.009 metros cúbicos. La idea es sumergir los vasos en el agua, pero uno va a ir de forma vertical, el cual se va a llenar de agua, y el otro va a ir de forma horizontal, el cual va a contener aire. La idea es que al sumergirlo, podamos hacer esto, el vaso que tiene oxígeno o aire, que es lo mismo, va a poderse transferir hacia el vaso que está lleno de agua. Como podemos ver, miren cómo el agua va desalojándose del vaso que la contiene, a pesar de que está sumergida en agua y se llena de aire. Pues ¿por qué pasa esto? Porque la presión hidroestática que está conteniendo el vaso que tiene agua apenas es de 1954.12 pascal, mientras que la presión del aire, de esas burbujas de aire que se introducen en el vaso desalojando del agua, contiene 1013.25 hectopascales. Pues la presión es mucho mayor, y lo que el vaso tiene un fondo el cual no deja que el aire salga del agua, pues simplemente lo que hace es ocupar el espacio que tiene el agua en ese vaso. En pocas palabras, cada burbuja lo que va haciendo es introduciéndose y desplazando el agua que ésta la contiene. Cuidadosamente podemos ver que hay burbujas que se escapan y pues al llegar a la superficie ya están nuevamente en la atmósfera, en su ambiente natural. Estos fenómenos son muy normales, a la vez que si tuviera un roto el vaso que entra verticalmente, pues obviamente el aire saldría y no produciría este efecto. Todo lo que entra pues tiene que salir de igual manera con el aire. Y como podemos ver, esta es una experiencia que nos ha enseñado cómo la presión del aire es mucho mayor dentro del agua. Buenas tardes, mi nombre es Aura Vázquez, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de Magdalena y hoy vengo con 3 experimentos de la asignatura Calor y Ondas. Buenas, mi nombre es Luis Ángel Mancera Caro, estudiante de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad del Magdalena. Hoy continuaremos con los laboratorios que se han venido realizando con los compañeros y vamos a realizar el ejercicio número 5 de la guía.
Para esto vamos a proceder con los materiales. Un palo delgado aproximadamente 50 centímetros. Tenemos dos globos idénticos. Tenemos una cuerda a la cual vamos a colocar la vara en equilibrio horizontal. Y por último tenemos un alfiler para pinchar uno de los globos. Bueno, aquí ya hemos hecho el montaje acerca de lo que nos pide el ejercicio. Poner dos globos en una balanza prácticamente. Y lo que queremos o lo que quiere el ejercicio es saber uno de los globos es pinchado, si se altera la balanza o se mantiene. Bueno, esto lo tenemos que experimentar y procedemos a pinchar el del lado derecho. Vamos a ver qué pasa. Como vemos, el globo pinchado liberó todo su aire que tenía comprimido y la balanza se va hacia el lado donde está el globo inflado. Bueno, ante este experimento sabemos que el globo estallado liberó presión, ¿cierto? Esto quiere decir que la presión dentro del globo es superior a la de la atmósfera. Por tanto, la densidad del aire interior es mayor que la del volumen de aire atmosférico desplazado por el globo. Por tanto, el globo inflado pesa más que el globo deshinchado, o sea, desinflado.